Da gusto verles de veras a muchos de ustedes que ya teníamos rato que no les mirábamos. Con algunos les habíamos hablado por teléfono, pero a otros no, y a otros no les habíamos visto. Así que nos da mucho gusto mirarles. Le voy a pedir que vaya buscando en el libro de Oseas, capítulo 3, mientras hacemos una oración para dar inicio a la enseñanza. Seguimos a corazón abierto y pues ya después de ahora la enseñanza va a dar un giro. Vamos a ir volteándole un poco a lo que queremos llegar, y hemos tratado de dar un poco de información y mirar dónde se quedó Israel para que la iglesia tomara el lugar, y es hacia allá donde vamos caminando. Y a partir de la próxima semana pues ya la enseñanza da un giro hacia lo que queremos llegar. Así que busque el libro de Oseas capítulo 3 y hacemos una oración. Padre, gracias te damos en esta hora por el privilegio que tenemos, Señor, de estar aquí juntos y dar inicio nuevamente oficialmente a los servicios como congregación, tomando las debidas precauciones. Te rogamos que tú bendigas, guardes y protejas a todos nuestros hermanos, a la iglesia y a aquellos que aún están en casa. Rogamos que tú también les bendigas, que esta palabra sea de ayuda, de bendición, de edificación a la vida de tu pueblo. Gracias por tu presencia que está aquí en medio nuestro, mi Señor. Amén. Oseas capítulo 3, versículos 1 al 5. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero. Note que no dice de su marido o de su esposo, dice su compañero. Aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Note bien lo que dice: tú serás mía durante muchos días, pero note los versículos siguientes, sobre todo el 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días. Bien, nomás quiero recalcar algo. Dijimos que a esta mujer, la esposa de Oseas, no era una mujer adúltera o fornicaria cuando él la tomó por esposa, porque eso era ir en contra, pero se le llama fornicaria prolécticamente, en el sentido de que no lo era, pero lo iba a hacer después, una vez que se casara con Oseas. Todo para ejemplificar lo que había pasado con la nación de Israel. Dijimos que era una historia real, que no era nada inventado, que no era una alegoría, sino que es una historia real. Y también dijimos que lo característico de este mensaje o del libro, hermanos, de Oseas, es que su propia vida doméstica o conyugal serviría para simbolizar el mensaje que Dios le iba a dar a Israel. Así que él hizo esto para darle un mensaje claro al pueblo de Israel, y el tema del libro es el amor redentor. Hemos venido hablando de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel a través de los años, lo que está haciendo
vamos a decir, con su iglesia en el día de hoy. Y por eso hemos venido hablando y hemos tomado algunas clases, algún tiempo para hablar de lo que Israel hizo, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo ha traído a través de la historia y cómo Israel sigue guardado hasta el día de hoy. Pero queremos llegar al punto donde la iglesia tuvo que tomar el lugar, por así decirlo, de Israel para poder continuar con lo que Dios había designado una vez que Israel rechazó al Mesías. Así que aquí en el versículo que leímos, miramos que se le dice a Oseas que vaya y que compre a una mujer amada de su compañero. Oseas y Gomer estaban casados. Y decíamos la semana pasada, ¿por qué entonces simplemente no fue y la tomó y la trajo de regreso ya que era su esposa? El asunto es, se cree que esta mujer se había vendido como esclava a este hombre y por lo tanto este hombre tenía que ser indemnizado. Y esto es parecido, amados hermanos, a lo que pasó con nosotros en el Calvario. Jesucristo tuvo que pagar un precio. No podía venir a este mundo y decir: esta gente es creación de Dios, esta gente le pertenece a Dios, los tomo y me los llevo. Había que pagar un precio y Jesucristo pagó el precio que costó nuestro rescate. Al esta mujer venderse como esclava con este hombre, Oseas tuvo que pagar un precio, una indemnización, y el precio que allí habla son 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Eran 15 gramos o ciclos de plata. Aproximadamente, lo que no estoy seguro de esto es si esto era una medida común. Un ciclo de plata equivalía a 4 días de trabajo, o si era un ciclo real, equivalía a 8 días de trabajo. Y el homer y medio, más o menos, estamos hablando de 90 litros o galones, de cebada. Ese era el precio de una esclava. Ese fue el precio que Oseas tuvo que pagar para recobrar a su esposa, y el precio que Cristo tuvo que pagar para declararnos a nosotros libres fue su sangre preciosa. Tuvo que pagar un precio a aquel que tenía los derechos legales. Había un derecho legal. Cuando Adán y Eva fracasaron o pecaron, hay un pecado que ha quedado ahí dentro de cada ser humano que nace en este mundo, y se pagó un precio por ello. Así que Oseas fue y la compró, y notemos que Oseas no apedrea a su mujer. De acuerdo a la ley, él pudo haberla apedreado, pero no lo hizo. La única condición que Oseas le pone al recobrarla fue un periodo de prueba. Había de guardar continencia durante muchos días. Esa es la prueba que Oseas pone: guardar continencia durante muchos días, cuyo número no se especifica cuántos días serían, nomás dice muchos días, no se especifica el número. Pero también es importante notar que él guardaría continencia durante todo este tiempo. No fue una venganza de Oseas, fue un acto de amor lo que él hizo, lo que lo movió a conducirse de esta manera con Gomer. Ahora, es importante que entendamos, el mensaje era claro y contundente para el pueblo de Israel. Déjeme le digo algo. Aquí hay algo importante que nosotros necesitamos entender. Se está hablando de que iba a haber un periodo, muchos días de continencia,
Gomer no iba a tener otro marido, pero Oseas tampoco iba a estar con ella, lo que me lleva a entender que también Oseas, así como esta mujer está representando a la nación de Israel, Oseas de alguna manera está representando a Dios. Israel, amados hermanos, cometió prevaricación, y lo vamos a ver la próxima semana, porque lo habla el libro de Daniel cuando habla de las 70 semanas, de una prevaricación de la que Israel tiene que ser librado. El pueblo pecó, y lo vamos a ver cómo fue ese pecado de Israel. Así que Israel, cuando vino el Mesías, lo rechazó. No solo lo rechazó, sino que lo entregó a la muerte. Y Daniel había hablado que en la semana 69 se le quitaría la vida al Mesías. Y ahí parece ser, empezamos a ver algo de lo que venía en el futuro y algo de lo que sucedería con Israel. Muchos días estaría el pueblo de Israel, y lo vamos a ver a continuación, sin ciertas cosas. Así como Oseas y Gomer tendrían que guardar continencia, Israel tendría que guardar continencia de ciertas cosas, pero es como si Dios también pusiera a un lado a Israel, porque al rechazar ellos al Mesías en la semana 69, ahí se abrió el periodo de la gracia, ahí empieza a aparecer la iglesia. Israel es puesto, sí, en un lugar de privilegio, aunque Oseas no mató a su mujer, no estuvo con ella, pero seguía siendo su esposa. Dios no destruyó al pueblo, pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y lo siguen mirando de reojo, y la prueba de ello, del amor de Dios y de las promesas, es que Israel no ha desaparecido hasta el día de hoy, a pesar de tantas cosas que ha pasado, a pesar de que ha sido esparcido por el mundo entero. Pero Dios tampoco está lidiando directamente con Israel. Sigue siendo su pueblo, como Gomer seguía siendo esposa de Oseas. Pero la atención de Dios está toda puesta en su iglesia. Muchos días, dice, vamos al versículo, los versículos 3 y 4, aplican a lo de durante muchos días. Dice el 3, y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Pues estos versículos aplican lo de durante muchos días. La profecía es aquí de largo alcance. Pues apunta al tiempo que media, hermanos, entre la destrucción del templo y los últimos tiempos. Y cuando hablo de ese tiempo que media, no estamos hablando del templo que fue destruido 70 años después de Cristo, sino al primer templo de Salomón, el cual fue destruido 586 años antes de Cristo. De ese tiempo para acá, desde que el templo fue destruido, Israel ha estado sin rey. Y cuando hablamos de que no ha tenido rey, estamos hablando que no ha estado ese representante visible del gobierno teocrático. ¿Qué otra cosa no ha tenido el pueblo? Príncipe. Ha estado sin príncipe desde el año 586 antes de Cristo, hablando de la realeza, de los hijos de los reyes. No ha tenido rey, no ha tenido realeza desde el año 586 antes de Cristo. No lo ha tenido. O sea, le está hablando a este pueblo justo antes de ser deportado. Él está hablando y está dando el mensaje que Dios les está dando
por si acaso se arrepienten. Pero Dios, conociendo de antemano nuestro corazón, manda el mensaje y hace las cosas que hace porque Él sabía que el pueblo no se arrepentiría. Entonces este pueblo ha estado sin rey, sin príncipe, hablando de la realeza, y ha estado también sin adorar ningún ídolo. Hubieron ciertos sacrificios. ¿Por qué después del exilio hubieron sacrificios? Porque aquel templo de Salomón no fue destruido de la manera que fue destruido el segundo templo. Es el mismo templo de Salomón reconstruido por el rey Herodes, pero en esta ocasión, en el año 70 después de Cristo, el templo fue derrumbado, como Jesús lo dijo: miran, este templo no quedará sobre él piedra sobre piedra que no sea derribado. Cuando Dios da una palabra, hermanos, se va a cumplir. Y aquel templo fue derribado hasta abajo porque querían sacarle todo el oro que tenía y lo derribaron hasta los cimientos, pero mucha gente cayó muerta sobre los cimientos del templo, y esa es la razón que no ha vuelto a ser reconstruido, porque necesitan primero quitarle la contaminación. Pero en esa destrucción desaparecieron muchos utensilios necesarios para poder volver los sacrificios del templo, que son los que los arqueólogos están descubriendo, retomándolos, porque fueron enterrados, fueron escondidos por los sacerdotes que lograron escapar, y por eso hoy en día se están encontrando todavía todas estas cosas que serán necesarias para reiniciar esos sacrificios en el tercer templo del que se habla tanto. Así que este pueblo pudieron tener algunos sacrificios hasta que fue destruido este otro templo en el año 70 después de Cristo. Para que me entienda, el pueblo de Israel lleva sin adorar ídolos aproximadamente 2600 años. Lo dijo Dios al decirle Oseas a Gomer: va a haber continencia durante muchos días. El mensaje para el pueblo es: no volverás a adorar ídolos en muchos días. Pero Dios tampoco estaría con ellos. Muchos días lleva el pueblo sin el rey, sin los príncipes, y ahora sin el efod, sin los sacrificios, vamos a decir, que se establecieron en el libro de Levítico, sin el efod, que es lo representante de todo esto, y habla que no tendrían terafines, que son dioses domésticos del pueblo de Israel. Así que, amados hermanos, el exilio o cautiverio al que el pueblo de Israel fue enviado en el año 586, dicen los historiadores que no sabemos exactamente qué fue lo que le sucedió al pueblo durante el exilio. Les dije en una de estas enseñanzas pasadas que a Ezequiel le dijo Dios que profetizara acostado, de lado, gráficamente, dibujando la ciudad, poniéndole sitio. Le dijo Dios que cociera pan, vamos a decir inmundo, con excremento humano. Ezequiel se queja y Dios le permite cocerlo con estiércol de bueyes, dando a entender de que el pueblo comería pan inmundo a donde fue enviado. ¿Qué tanto sufrió el pueblo? No lo sabemos, pero ha sufrido bastante. ¿Qué exactamente pasó allá? No lo sabemos, pero dice la historia que cuando el pueblo regresó del cautiverio, regresó con un corazón humilde, con un corazón dócil y sin ganas de adorar un solo ídolo. Que haya habido algún otro, no lo sabemos, puede ser, pero el pueblo en general no ha adorado ídolos, por lo que aquí se dijo.
Y los hombres que ayudaron a este pueblo que regresó del exilio fueron Nehemías, Esdras, Zorobabel, y luego tenemos los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, que fue el último profeta antes que se llegara el periodo de silencio donde Dios no se manifestó en absoluto al pueblo hasta que apareció Jesús. Pero este pueblo ha tenido que sufrir muchas cosas. Dios es amor. Dios nos ama, pero todo tiene límites. El pueblo tenía muchas responsabilidades y las hemos hablado, por las cuales Dios lo llamó. Pero estamos caminando, estamos yendo a través de estas enseñanzas hacia una responsabilidad que cae directa sobre la iglesia de hoy en día. Este pueblo sufrió mucho a causa de sus extravíos, pero todo, amados hermanos, tiene que ver con la desobediencia de ellos. Pero vamos a seguir avanzando. El versículo 5 dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Después de los muchos días, los hijos de Israel volverán. Hay una palabra hebrea o del hebreo yeshuvo, el verbo que se emplea, dice, para expresar la conversión a Dios, y buscarán a Jehová su Dios. Y el verbo hebreo para buscar tiene el sentido, dice, de buscar a Jehová mediante el culto del santuario, dando a entender que cuando esto suceda en el fin de los días, ya debería de estar el tercer templo construido, lo cual significa que cuando Israel despierte y busque a su Mesías, a su rey, será ya en los tiempos de la tribulación. Israel va a tener que cruzar la tribulación. La iglesia no pasa la tribulación. En el libro de Génesis encontramos muchas cosas, como aquel hombre llamado Enoc representa a la iglesia que fue arrebatado al cielo antes que llegara el diluvio. Noé representa al pueblo de Israel que fue preservado a través del juicio, porque hay un juicio que caerá sobre esta tierra para probar a las naciones y para quitar el pecado de Israel. Y ahorita vamos a ver cómo va a suceder eso con Israel. Dios es amor, hermanos, y es por eso que hemos venido hablando de a corazón abierto, porque Él ha abierto su corazón. Él ha mostrado su amor en lo que ha hecho. Pero quiero llevarlos a una responsabilidad que ha caído sobre nosotros hoy en día. Así que este pueblo va a buscar a Dios mediante el culto, dice, del santuario. Dice, buscarán también a David su rey en la persona del Mesías, o mejor, de su representante en la tierra. Y hay un targum de un hombre llamado Jonatán. El targum o los targumes son traducciones del arameo en el Antiguo Testamento, y este hombre en ese escrito habla claramente que a quien aquí se está refiriendo es cuando dice que buscarán a David su rey. David no puede ser, es directamente a su representante o aquel que deriva de David en cuanto a la carne, hablando de Jesús el Cristo. Ahora, el pueblo, de acuerdo a ese versículo, viene a su Dios, pero viene temblando, no solo con temor reverencial, sino hasta con miedo, pues el verbo pajad expresa miedo,
un miedo santo, ya que el pueblo es consciente de su indignidad frente a la infinita santidad de Jehová. Y esto déjeme detengo aquí también tantito. Cuando usted se mira en un espejo, sobre todo en la mañana, no se cae de espalda. Y hablo de aquí para allá. Yo no me miro. Mi mamá dijo que yo estaba bonito y le creo a mi mamá. Así que hablo de aquí para allá. ¿Verdad que el espejo por ahí hay un canto que el espejo no cuenta mentiras? Así que ya sabrá que ya me di mi cachetada yo solo. Pero cuando nos miramos al espejo, nos miramos tal cual somos. Y cuando se manifiesta la gloria y la santidad de Dios, produce pavor en el ser humano. Y si no, lea el libro de Apocalipsis, a la parte final del capítulo 6, donde habla que se abrirá el sexto sello. Y dice la Biblia que hubo terremotos, que hubo un sacudión como cuando se sacude un árbol y caen los higos, porque las estrellas caerán. Y habla de que las islas son removidas de su lugar, y allá hay un grupo de gente, y habla de gente poderosa y de gente humilde, que al mirar todo esto que acontece, y haga de cuenta que la cortina que nos impide mirar el tercer cielo, porque dice que se enrolló el cielo como un pergamino, dando a entender que la cortina que nos impide mirar el tercer cielo es removida, y los hombres pueden ver desde la tierra al que está sentado en el trono, y ellos se expresan diciendo a los montes y a las piedras: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Porque van a ver a Dios en su esplendor, en su santidad, y se darán cuenta que son indignos de estar en su presencia. Eso es lo que produce la santidad y la gloria de Dios. Y este pueblo, al revelarse esa gloria de Dios, viene con un temor santo, pero a la vez, dice el verbo de donde proviene, expresa que habrá miedo en ellos, porque se sienten indignos y van a presentarse delante de un Dios santo. Entonces, ellos vienen también, dice, a la vez de que tienen ese miedo, pero no hay otro, no es ese el único sentimiento que anida en el corazón de ellos. Van también, dice, con un santo regocijo, porque saben que acuden a Jehová y su bondad. Entonces, van temerosos, pero a la vez llevan cierta confianza, porque confían en el amor y en la misericordia de Dios. Porque si hay algo de Dios, sí, Dios nos muestra su amor en toda su grandeza, pero llega un momento en que Él nos hace ver la severidad de Él. Hermanos, la gloria de Dios nos permite muchas cosas, y es la razón de que miramos a Esteban con qué frialdad y con qué valentía enfrenta la muerte cuando es apedreado. ¿Se acuerdan de Esteban? Y Esteban les empieza a hablar, y dice que les abrió las escrituras, se fue hasta el Antiguo Testamento y les dio una trapeada. Y esto al pueblo no le gustó, que le cantara las mañanitas, pero Esteban les dijo todas las cosas que debería decirle. Y cuando ellos están rechinando y crujiendo los dientes de coraje, ya con las piedras en la mano, él dijo: he aquí que yo veo los cielos abiertos. Antes de la aflicción, del juicio, de lo que vamos a pasar, o de las aflicciones que pasamos, Él nos permite ver su gloria. Y Esteban miró esa gloria, y con los ojos puestos en esa gloria, yo casi le puedo asegurar que Esteban ni sintió las piedras. Porque Pablo dice: tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este pueblo tiene temor, pero alberga esa esperanza de que se está acercando a un Dios que es grande en misericordia, porque Dios le ha mostrado su misericordia y ellos lo saben. Así que llevan esa esperanza en su corazón. Hay un santo regocijo porque van a acudir a la bondad de Dios, y ellos sienten en lo profundo de su corazón de que van a ser aceptados por Él. Pero podemos imaginárnoslo en nuestra propia vida. ¿Alguna vez se ha portado mal usted? Y dicen por ahí que los corderos y los cabritos de pequeños se confunden, y como los identifican es tocándoles aquí en la frente. Ahí tienen ya lo duro de los cuernos que le van a salir. No vayan a andar ustedes medios cornudos ya por ahí, y a ver que darles una santa revisión. Pero el pueblo viene arrepentido a Dios. Ellos van buscando, hay un arrepentimiento sincero en el corazón de ellos por lo que aquí dijo Oseas y por lo que estamos a punto de leer para que nos ayude a entenderlo mejor. En el fin de los días, esto es en el fin de los días, de los muchos días de los que habla Oseas, este pueblo va a volver arrepentido. ¿Dónde se produce ese arrepentimiento? Vamos al libro de Zacarías, capítulo 12. Ahí más para adelantito. Dele al penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 12, 10. Aquí habla claro que en el fin de los días volverán. Y miren lo que nos dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, esto es en los últimos días, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Como cuando a alguien se le muere un hijo único, hay un gran lamento, y ese lamento se va a producir en el futuro. No se ha producido todavía, pero va a suceder porque es palabra de Dios. Y luego, ¿qué más dice? Habrá gran llanto, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito, que era otro llanto muy fuerte cuando moría el primogénito, el primer hijo de una familia. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megido. Y se cree que este llanto se produjo en los días del rey Josías. Cuando Josías murió, el pueblo hizo gran lamento, y fue en ese lugar, en Adradimón, en el valle de Megido, donde sucedió eso. Entonces aquí el profeta, inspirado por Dios, está diciendo que habrá un gran lamento en el pueblo de Israel. Pero seguimos leyendo y dice: los descendientes y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí,
los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, dando a entender, nadie más va a poder hacer llanto o este gran lamento, o yo no puedo hacer llanto o pedir por mi hijo, tengo que hacerlo por mí mismo. Porque va a suceder algo hermoso que es parecido a la salvación, es lo que Israel va a experimentar. Cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo, nuestros hijos no están incluidos en el paquete. Tenga eso bien claro, que sus hijos, si ya tienen 7 años, usted los debe de guiar en una oración para que acepten a Cristo. Usted dése cuenta cuando ya su hijo empieza a hacer maldades y busque la manera de que acepte a Cristo en su corazón. Va a haber un lamento, pero cada quien individualmente. Vamos a seguir leyendo. Todos los otros linajes, cada uno por sí, sus mujeres por sí. Pero mire lo hermoso del versículo 1 del capítulo 13. En aquel tiempo, ¿cuándo? Durante la tribulación. Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué cosa? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. El pueblo, amados hermanos, mire, en la Biblia hay muchas bendiciones, promesas para nosotros. Pero esas promesas aplican el día que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Hay muchas promesas que toman lugar. Hay muchos derechos que usted y yo tenemos por ser hijos de Dios. Yo no puedo ir y reclamarle una herencia al pastor Macías porque no es mi papá. Aparte, yo soy más viejo que él. Pero Yahshua y Vanessa sí pueden ir a reclamar una herencia porque son sus hijos. Son sus hijos. Y hay muchas bendiciones para nosotros como hijos de Dios. Y para que el pueblo pueda disfrutar de esas bendiciones o de esos beneficios, necesitará ser renovado. Así que el pueblo no puede hacer nada para hacer eso, pero así como usted y yo no podíamos hacer nada para comprar la salvación, fue todo propósito de Dios, fue Dios quien propició todo, fue Dios quien puso todo, así mismo lo hará Dios en este tiempo. Él proveerá los medios para que se produzca esta renovación en el corazón de este pueblo. Dice ese versículo 13: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová, en el versículo 2, dice Jehová de los ejércitos: quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Este pueblo no ha vuelto a adorar ídolos y no volverá a adorar más a ningún otro ídolo, porque está escrito que no va a volver a suceder. Así que Dios ha provisto esto, y para que podamos entenderlo mejor, vámonos al libro de Ezequiel, donde se mira claramente que es Dios el que provee los medios para esta purificación. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. El tiempo se va rápido. ¿Lo tiene? Dice Ezequiel 36, 25 al 27.
esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. En aquel tiempo habrá un lamento, dice la Biblia. Ahora, si usted lee el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, allí habla de que se le da una orden a los ángeles que detengan el viento del este, del sur, del oeste, del norte, que lo detengan por las cuatro esquinas para que no sople viento alguno hasta que sean sellados los 144,000 que dicen los testigos de Jehová que son ellos, lo cual es una vil mentira, porque ahí habla claramente de qué tribu son, y son israelitas, y que yo sepa, los que andan por ahí no son israelitas. 144,000 serán sellados, y se cree que estos estarán predicando el evangelio, porque después de esto, dice ese mismo capítulo 7 de Apocalipsis, empezando en el versículo 9, miró a una gran multitud de gente que ha sido lavada en la sangre del Cordero, de gente que ha sido limpia. En otras palabras, ese manantial que se abre será para el pueblo de Israel, pero lo aprovecharán muchos gentiles, gente que no es cristiana. Ahora, no vaya a hacer planes para quedarse a pasar la gran tribulación, porque nadie le garantiza que va a escapar a los juicios que caerán acá en la tierra, aparte de la persecución encarnizada que traerá el anticristo contra todos aquellos que se denominen cristianos o seguidores de Cristo. Esos 144,000 estarán predicando la palabra, y Dios va a derramar espíritu de ¿qué? De oración y de ruego sobre su pueblo. Cuando Dios se dispone a bendecir a su pueblo, lo primero que hace es despertarlo a la oración, al clamor. Y este pueblo empezará a clamar a su Dios. Empezarán a entender de que era cierto lo que se hablaba del Mesías. ¿Cuándo se va a producir el gran llanto de Adradimón? En el momento en que se encuentren con su Mesías y se revele a ellos como el Hijo de Dios. Y cuando ellos entiendan que ese Jesús al que crucificaron sus antepasados era el Mesías enviado, ahí se produce ese gran llanto. Le adorarán y le servirán y lamentarán lo que sus antepasados hicieron. Y si leemos, mire, vamos a leer los versículos que siguen en el capítulo 3 de Zacarías. Zacarías 13:3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán sus padres y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaren. En otras palabras, su padre y su madre lo matarán por hablar mentira. El 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión, hablando de los falsos profetas que nunca lo fueron, porque un verdadero profeta no se va a avergonzar de su visión. Jamás yo podría avergonzarme de un mensaje que Dios me ha dado que predique, jamás. Así que estos no son verdaderos profetas. Ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirá: no soy profeta,
labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Sabe que esta escritura, incluso yo me equivoqué también en un tiempo? Porque yo estaba seguro que ahí hablaba de Jesús, y no es así. El asunto es que aquí está hablando de gente mentirosa, y jamás Jesús negará lo que Él es. Sino que habrá tan reconocimiento de Dios, estará el pueblo tan convencido que dice Dios, se olvidarán de los ídolos. Y si uno se levanta a profetizar, su padre y su madre lo matarán. Y si acaso va y le dicen: oye, ¿qué son esas heridas en sus manos? Para ayudarlo a entender, déjele digo, ¿se acuerda usted de Elías cuando se enfrentó a los 800 profetas de Baal y de Acera? Eran 400 de cada uno. Elías ya sabía que el dios Baal no iba a responder. Él estaba seguro de eso. El verdadero cristiano sabe cómo son las cosas. Y él le dijo: grítenle, quizás anda de viaje, tal vez está dormido. Él les está hablando sarcásticamente, se está burlando de ellos. Y allí dice claramente que ellos gritaban con más vehemencia. ¿Y qué más dice que hacían? Se sajaban. Los profetas mentirosos en aquellos tiempos, cuando entraban en trance para profetizar en nombre de esos falsos dioses, se cortaban. Y esas son las heridas que le van a encontrar. ¿Cuáles son esas? Oh, no, fue una riña por ahí familiar, me enojé con mi camarada y me peleé y me cortó. En el pueblo habrá un conocimiento de Dios, pero ese conocimiento solamente se llevará a cabo. Dije que hay unos hombres que estarán predicando. Puede ser que ellos tengan mucho que ver en esto, pero de parte de Dios se abrió ese manantial, y de parte de Dios vino aquel deseo de orar y de rogar a Dios. Y cuando Él se manifieste a ellos al final de la tribulación, es cuando este pueblo hará ese gran lamento, pero a la vez habrá un gran regocijo. Vamos a pararle ahí, porque, hermanos, Israel sufrió, y vamos a hablar brevemente de eso la próxima semana, porque necesitamos entrar ya en lo que queremos hablar de un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Pero hay algunas cosas que yo quise mostrarles: cómo Dios ha amado a su pueblo, cómo Israel falló, pero que el amor de Dios lo sigue esperando y lo sigue guardando. Porque si Israel no ha sido consumido, es por la misericordia de Dios. 2600 años aproximadamente sin rey, sin realeza, es bastante para que este pueblo todavía mantenga su identidad. Es un milagro que todavía tenga esa identidad, porque han sido esparcidos por todas partes. Y hay una palabra donde habla también que de allá Dios los va a recoger para que se produzca esto que aquí leímos. La misericordia de Dios es grande para con nosotros, para con su pueblo, para con su iglesia. El amor de Dios es grande, amados hermanos. Pero es importante que nosotros entendamos que así como Israel falló y tuvo que pagar un precio, Pablo lo dice en el capítulo 11 de Romanos, hablándole a los gentiles que se jactaban o se burlaban de alguna manera de Israel, como aquel olivo natural fue desgajado y ahí se injertaron unas ramas de olivo silvestre, lo cual somos nosotros. Y Pablo les dice: no se jacten, porque la rama no alimenta a la raíz, sino la raíz a la rama.
Y si no perdonó a las ramas naturales, tampoco al silvestre lo va a perdonar. No abusemos del amor y la misericordia de Dios. Vamos a concluir con esto por hoy, pero la semana que viene terminamos de ver dónde quedó Israel. Prácticamente ya sabemos dónde está, pero queremos mirar o llevarlo a mirar la responsabilidad que se nos ha entregado a nosotros cuando Israel despreció esa gracia que le fue enviada. Póngase de pie.